tomar es glosario, nada más, porque son dos guías gigantes de tuberculosis, pero solo vamos a tomar de las dos guías el glosario que tiene la guía. Entonces, yo le pasé a los presidentes la guía de la... Bueno, igual eso ya está en la plataforma, se los pasé el primer día de clases, se los pasé ahora, para que ustedes puedan ver y ver el glosario. Entonces, vámonos con el glosario de lo que es la guía de tuberculosis. Un momento, chicos. El VIH. ¿Dónde dejé la guía? Ay, Dios mío. No está. Bueno, voy a bajarla del WhatsApp porque no la encuentro. Ay, Dios mío. Eso es lo que vamos a ver ahorita. El glosario, también es glosario, solo glosario. Ahorita vamos a ver eso. Dengue grave. ¿Te acuerdas que está en un solo, en una sola imagen está eso? Sí, esa imagen de esa tabla voy a tomar. Y la otra tabla que son las fases del dengue. Dengue febril, dengue, fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Eso tienen que saberse así, como dos más dos. Ok, chicos, tenemos ahora en esta guía, tenemos la guía de práctica clínica. Ok, pero la guía de práctica clínica, porque hay muchas guías de práctica clínica, pero el que vamos a ver es el tratamiento de la infección por tuberculosis, tuberculosis sensible o tuberculosis resistente. Ok. Pero esta no vamos a ver ahorita, vamos a ver la otra, porque son dos guías. Es que son dos guías, chicas, y esta es como que es la segunda parte. Déjame buscar la primera. El diagnóstico es primero, chicos. ¿Sí pueden ver que está aquí la que dice tamizaje y diagnóstico de la tuberculosis? ¿Sí pueden ver, chicos, esto? Sí. Ya, chévere. Ya, entonces, chicos, tenemos el tamizaje, el diagnóstico de la tuberculosis del 2024. Bueno, para no alargarles el cuento, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad. A ver, alce la mano, la enfermedad. La tuberculosis, ¿cuál es el agente causal de la tuberculosis? Una bacteria. Muy bien, Bianca Borbor, excelente.
Dios mío, no sé qué hacemos aquí. Borbor Bianca, Dios mío, tiene tantos puntos que ni me alcanza dónde ponerlo. Ya tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Listo. Entonces, bueno, esto es grande, esta guía es grande. Ahí para morirnos aquí todo, Pero bueno, no vamos a ver todo eso. Lo que vamos a ver solo es el glosario, como para empezar, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Pero esto de la presentación no va, solo el glosario, sino para que tener una idea sobre la tuberculosis, que sabemos que es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que la tercera parte de la población está infectada con el bacilo Mycobacterium en tuberculosis. Esa bacteria se llama Mycobacterium en tuberculosis. Acuérdate que la primera con mayúscula, todo con minúscula y en cursiva se nombran los nombres de los microorganismos. Según report de la Organización Mundial de Salud, que para el año 2022 se estimaron 10 millones de personas que enferman de TB y 1,1 millones fallecieron por esta causa. De ellas, 167.000 tenían coinfección con VIH. En las Américas se estimaron que 325.000 casos de TB y se notificaron 242.000. La estrategia fin de la tuberculosis tiene como propósito terminar con la epidemia de la tuberculosis en el mundo para el 2035, que está imposible, teniendo metas de alto nivel, reducir el número de muertes de TB, reducir los nuevos casos al 90% y garantizar que ninguna familia enfrente costos catastróficos debido a la tuberculosis. Es interesante, pero bueno. Next, 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 next. Listo, vamos al glosario. Esto es lo que vamos a, nosotros, lo que voy a tomar del glosario. ¿Sí? Entonces vamos a tener estos términos en el cual tenemos la búsqueda activa de los casos de tuberculosis, búsqueda ampliada de los casos de tuberculosis y búsqueda pasiva de los casos. Recuerden que Mycobacterium en tuberculosis, el mecanismo de entrada, perdón, la puerta de entrada y la puerta de salida para esta bacteria es la vía respiratoria. Sí, es la vía respiratoria. ¿Ok? ¿A quién afecta por lo general esta bacteria? A quién afecta son a los pulmones, pero ahora está afectando a cualquier órgano, sí, a cualquier órgano. Hay mucha tuberculosis en el mundo, hay mucha tuberculosis en el Ecuador, hay mucha tuberculosis en la península de Santa Elena. Es un microorganismo oportunista, este Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es un microorganismo oportunista, muchachos? Está esperando a que las defensas se bajen para poder atacar. Muy bien, Grey, Corozo, que se... No deja ni terminar de preguntar y ya está. Muy bien, tiene otro puntito. Aquí tiene uno, tiene más dos, tiene tres, cuatro, cinco. Dios mío, yo le voy a quedar debiendo puntas a ustedes, oigan. Ahí se los cobran al profesor Joao en el tercero, porque no sé qué materia da en tercero, pero por ahí dice que hay una materia en tercero, pero bueno. A mí me quería, validad nacional, creo que. A mí me querían dar esa materia de tercero. Yo, no me estén dando eso, porque yo qué sé de balada nacional. Lo único que puedo hacer es hacerle cantar el himno nacional, es lo único. Pero bueno, chicos. Entonces, búsqueda activa de los casos de tuberculosis. ¿En qué se diferencia búsqueda activa, ampliada y pasiva? Ya, activa es la detención de pruebas, detención y pruebas iniciadas por el proveedor en las comunidades mediante equipos móviles. A menudo utiliza biografías móviles, pruebas moleculares. El término a veces se utiliza de manera sin noción como detención sistemática. ¿Qué quiere decir? Es que se detecta la tuberculosis activa cuando el personal de salud va a la comunidad, ¿sí? Y lleva todas las pruebas. En cambio, cuando hablamos de búsqueda ampliada, es solo es que una información, educación sobre la salud o campañas de concientización para proporcionar información sobre el tipo de comportamiento de la búsqueda de atención médica es apropiada cuando las personas experimentan síntomas de TB. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo le estoy dando una búsqueda ampliada de casos de tuberculosis, ¿sí? Porque yo les estoy hablando de la tuberculosis, que cómo la detecta, qué es el micobacterium. Entonces, esa es una búsqueda ampliada de lo que estoy haciendo, dándole información y educándoles sobre lo que es la información sobre la búsqueda de atención médica, sobre lo que es la tuberculosis. Pero ¿qué es una búsqueda pasiva de casos? Un camino iniciado por el mismo paciente para el diagnóstico de TB que implica una persona con enfermedad de TB que experimenta síntomas que reconoce como graves. Las personas tienen acceso y busca atención y se presenta espontáneamente en una instalación de salud adecuada. Un trabajador de salud que evalúa correctamente que la persona cumpla con los criterios de TB presuntiva y el uso exitoso de algún algoritmo de diagnóstico
que es con suficiente sensibilidad y especificidad para diagnosticar TB. Entonces, ¿en qué se diferencian las tres? En que la búsqueda de actividad de casos se lo hace que la persona baja a las comunidades con algún tipo de metodología que pueda diagnosticar lo que es tuberculosis. Otra es la búsqueda ampliada, la hacemos nosotros por la información, capacitación, y una búsqueda pasiva lo hace el mismo paciente que tiene conocimiento de educación, que se siente mal y puede sospechar en tuberculosis y contacta a algún médico o algún personal de la salud que le pueda diagnosticar este tipo de enfermedad. Listo, tenemos infección de tuberculosis. Esta también es importante. Infección por tuberculosis, ¿ya? Entonces, nosotros hablábamos de lo que era una bacteria oportunista. Entonces, sí, a veces va, cuando hablamos de infección por tuberculosis, es el estado de respuesta inmunitaria persistente a la estimulación por antígeno. ¿Qué rayos es eso? Quiere decir que la bacteria entró, sí, la bacteria entró, ¿ok? Y el momento que entra la bacteria, entonces va a haber una respuesta inmunitaria persistente, ¿no? Porque ¿quién la estimuló? Un antígeno, ¿verdad? Siempre acuérdate que hay una respuesta porque hay la presencia de un antígeno. En este caso, Mycobacterium en tuberculosis. Pero, chicos, algo tan importante en infección tuberculosis y que nunca se te olvide, sin evidencia de tuberculosis activa. Entonces quiere decir que infección de tuberculosis que tienes la bacteria, lo reconoce el sistema inmunológico, pero tu sistema inmunológico está tan bien que no va a causar ninguna enfermedad. ¿Sí? Tú puedes tener la bacteria, ahorita puedes ir a los hospitales, puedes tener la bacteria, pero no puedes estar enfermo. Entonces, cuando tú tienes la bacteria, ¿ok? Y no estás enfermo, se llama infección por tuberculosis. Pero si tu sistema inmunológico baja y enfermas, vamos a llamar una TB activa o TB o una enfermedad, TB, una enfermedad por TB. ¿Me hago entender, chicos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una bacteria oportunista. Acuérdate que tuberculosis es una bacteria oportunista. ¿Está claro esta parte, chicos? Ya. No hay una prueba estándar de oro para identificar una identificación directa de la infección por Mycobacterium tuberculosis en humanos. La mayoría de las personas infectadas no tienen signos ni síntomas de TB, pero están en riesgo de desarrollar la enfermedad activa. Entonces, por ejemplo, tú dices, pero si yo me fui a los hospitales y yo quiero saber si es que al menos tengo la infección por tuberculosis. No, todavía no hay una prueba, sí. Pero si hay una prueba cuando tú enfermas por tuberculosis. ¿Me va a entender, chicos? Cuando tienes la bacteria y no te está causando daño, no hay una prueba así estándar como para decirte que tienes la infección. Hay una prueba así estándar y muy buena cuando ya tú tienes la enfermedad. Infección y enfermedad es diferente, ¿sí? Infección, tienes la bacteria, pero no sabes si puede causar una enfermedad, ¿sí? Infección, entró la bacteria, ¿sí? Pero enfermedad es porque ya te está causando daño. ¿Entendieron esa parte, chicos? A ver si Andrea, Buenas noches, profesora, pero ¿no se supone que durante algún punto de nuestras vidas sí nos inyectan como tal el virus de tuberculina, que como en una cantidad pequeña para que el cuerpo se acostumbre a estar, para que el cuerpo se acostumbre a él, y es por eso que como tal no existe la prueba, porque en realidad sí está en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que esta toma su fuerza y toma ventaja cuando el sistema inmune se debilita. ya. Hablamos de la prueba de la vacuna de la BCG, ¿sí? Ahí hablas de la vacuna de la BCG y no es un virus, es una bacteria, ¿sí? La tuberculosis es una bacteria, no es un virus. Ya, entonces tenemos nuestra primera vacuna, que es la vacuna de la BCG, en el cual tienes que ponerte, bueno, hay que poner a los niños lo más rápido posible cuando nacen, porque acuérdate que los niños tienen su sistema inmunitario muy bajo. Pero ¿qué pasa? Estos anticuerpos a la larga se van perdiendo, ¿sí? A la larga se van perdiendo. ¿Ya? Entonces, como se van perdiendo estos anticuerpos, ¿ok? Entonces tú quedas ya desprotegida y entonces por eso que puedes luego tener una infección por tuberculosis. Y si baja más tu sistema inmunológico, vas a tener una enfermedad por tuberculosis. ¿Me hago entender? ¿Sea? ¿Estás ahí? Sí, profe, sí entendí, gracias. Ya, muy bien. Listo, chicos. Ya. Vamos con esta definición de aquí, que es pruebas de tamizaje, examen o procedimiento para enfermedades de tuberculosis.
prueba de tamizaje, ¿ok? Prueba de tamizaje, examen o procedimiento para enfermedad de tuberculosis. Una prueba, examen o un procedimiento utilizado para distinguir a las personas con una alta probabilidad de tener enfermedad de tuberculosis y las personas que tienen una probabilidad muy baja de tenerla, una prueba de tamizaje no está destinada a ser diagnosticada. Las personas con resultados positivos en una prueba de tamizaje deben someterse a una evaluación adicional dependiendo del organismo o tamizaje utilizado. Por lo general, nosotros para poder identificar alguna enfermedad, por ejemplo, si hablamos hasta de Chagas, nosotros hacemos pruebas de tamizaje, ¿sí? Pero las pruebas de tamizaje no son tan sensibles y específicas. Podemos diferenciar entre personas que pueden tener la enfermedad con personas que están sanas totalmente. Entonces, esas personas que nosotros separamos que pueden tener la enfermedad, entonces a esas personas vamos a seguir evaluando, ¿ok? Para saber si es que tiene este tipo de enfermedad. Esas son pruebas de tamizaje. Y por eso vamos a hacer un segundo tamizaje. Una segunda prueba de tamizaje, examen o otro procedimiento realizado en personas cuyos resultados fueron positivos durante el tamizaje. Esto también va a ir en examen, TB bacteriológicamente confirmada. El TB diagnosticada es es una tuberculosis diagnosticada en una muestra biológica mediante la vaciloscopía o cultivo o prueba molecular aprobadas por la OMS. Entonces, ¿qué tiene que ver TB bacteriológicamente confirmado? Bacteriológicamente confirmado quiere decir que aislaron o identificaron el agente causal a través de una muestra. Por ejemplo, tú pudiste llevar tu muestra de esputo al laboratorio y por la vaciloscopía, en el cual tú pusiste el esputo en la plaquita, la teñiste y la miraste al microscopio, entonces tú estás diciendo que tiene una tuberculosis bacteriológicamente confirmada porque tú la viste en el microscopio. Pero ahora ya no tan solo utilizamos la vaciloscopía, que ya se está saliendo de, de de uno de los métodos de identificación, sino que utilizamos mucho ahora las pruebas moleculares, ¿sí? Las pruebas moleculares o lo que nosotros hablamos el PCR o lo que nosotros hablamos de biología molecular, en el cual aquí el fundamento de lo que era PCR, ¿con qué trabajamos aquí? ¿Cuál era? Yo siempre les decía, ¿cuál era el protagonista de las pruebas moleculares, chicos? O de las PCR o de biología molecular, ¿quién era el protagonista aquí? ¿Cuál era el protagonista de las pruebas moleculares? ¿Alguien se recuerda? La PCR, acuérdate que hacíamos PCR, la cadena C reactiva de la polimerasa, ¿se recuerdan que dio esa clase? Y había algunos métodos de laboratorio, ¿verdad? Que estudiamos. Estudiamos antígenos, anticuerpos, estudiamos cultivos, estudiamos PCR. ¿No te acuerdas, chicos? Vamos. Cuando estudiamos antígenos, anticuerpos, ¿quiénes eran ahí los protagonistas? Los anticuerpos. Cuando estudiamos cultivos, ¿cuáles eran los bacteriológicos? Las bacterias en los cultivos eran los protagonistas. Pero cuando yo les enseñé una prueba que era la gold estándar, que era la más específica y la más sensible, tiene un gran porcentaje de sensibilidad y gran porcentaje de especificidad en pruebas de laboratorio, era la de PCR. Pero ¿cuál que nosotros buscábamos aquí? ¿Qué detectábamos? ¿Cuál era el protagonista que detectamos aquí en las pruebas de biología molecular, chicos? El ADN, La el ADN, Luisa. anticuerpo. El ADN, muy bien. ¿Quién dijo ADN? Hablamos al Alce su mismo tiempo. manito. Clostridium difícil. ¿Cuál es su número, Clostridium? En 79. Bisueta Muy quinto. bien, Clostridium tiene más un punto. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Ya, muy bien, Clostridium. Es el ADN. Entonces aquí nosotros trabajamos con el ADN de la tuberculosis, perdón, el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Entonces es como que le ponemos solo un cordón de zapatos, nada más. Nosotros en nuestro pocillo tenemos solo una hebra de ADN. Ponemos su muestra, sí, ponemos su muestra, y si su muestra tiene la otra hebra de ADN, se van a juntar y van a formar cadenas, muchas cadenas de ADN. Entonces, en algún momento los equipos la ven,
Sí, que hay muchas cadenas y van a decir que está detectada la tuberculosis. Es una de las pruebas más importantes que hay a nivel de laboratorio, que es la prueba de Gulestán. Es cara, sí, es muy cara. Por ejemplo, nosotros creo que cuesta como 80 o $100 solo hacer una prueba de tuberculosis. Sí, $100, pero ¿sabes qué es lo interesante? Que te lo dice en 2 horas, en 2 horas. Antes era, te lo decían al otro día, o cuando hacías cultivo te lo decían después de 3 meses. Entonces, imagínate 3, 4 meses para 2 horas, vale la pena pagarlo, ¿ya? Y porque comienzas un tratamiento rápido, inmediato, y no dejas que el paciente vaya a seguir infectando a los demás. Bueno, esto es lo interesante. Entonces hablamos de lo que es el TB bacteriológicamente confirmado, es la tuberculosis diagnosticada en una muestra biológica mediante baciloscopía, cultivo o una prueba molecular aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de tuberculosis, es el estado de enfermedad causada por lo que es Mycobacterium tuberculosis. En este documento, acuérdate que nosotros le llamamos tuberculosis activa o tuberculosis enfermedad. ¿Ok? Cuando hablamos tuberculosis activa es porque es la enfermedad, porque tienes la tuberculosis. Cuando hablamos de infección por tuberculosis, no tienes la enfermedad, lo que sí tienes es la bacteria. Esos son las lo que vamos a estudiar, el osario, la guía es gigante, chicos. Estos son los equipos que nosotros trabajamos en el laboratorio. Este que está aquí. Aquí ponemos el esputo, la flema, y la metemos aquí en el equipo. Y esto nos dice en 2 horas si es que tiene o no tiene tuberculosis. Es fácil, no era como antes. Bueno, chicos, esta es la primera guía del tamizaje y diagnóstico. Ahora nos vamos a la otra guía. ¿Tienen una pregunta de la primera guía? Solo el glosario que usted nos dio, el que ha estado explicando es lo que va a salir. Sí, solo lo que les estoy explicando. O sea, ni siquiera es todo el glosario, ¿no? Ahí están viendo, chicos, que dice guía práctica clínica. Ya tenemos la guía práctica clínica, seguimos en la tuberculosis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la infección por tuberculosis? Ahí. Muy bien, seguimos. Bueno, vamos a hablar del glosario de términos en lo que es tratamiento de tuberculosis. Aquí sí me va a saltar un poquito esta parte de aquí, solo esta parte de aquí, en el cual nosotros vamos aquí a hablar del resumen de las recomendaciones del tratamiento por infección por tuberculosis. Nosotros, el tratamiento de infección por tuberculosis, perdón, el tratamiento por tuberculosis sensible, el tratamiento por tuberculosis sensible. ¿Ok? Nosotros vamos, aquí sí tenemos que aprender las drogas que son para tuberculosis. ¿Por qué? Porque acuérdate que tuberculosis ahorita es una enfermedad que eh, Ya hay, dile hay también. mucho, hay muchas personas que tienen tuberculosis a nivel de provincia de Santa Elena, a nivel de la provincia, a nivel de la costa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que manejar al menos este tipo de tratamiento en el que necesito que la escriban aquí, que es isoniazida, isoniazida, etambutol, piracinamida, con Z, piracinamida,
y rifampicina. Rifampicina. Ok. El que no entendió aquí están los medicamentos. Aquí están. Tenemos isoniazida, isoniazida. Están los otros. Aquí está la otra. Rifampicina. Rifampicina. Que no salen todos, no sé por qué. Etambutol es la otra. Etambutol. Ninguno sale aquí. Etambutol y piracinamida. A ver, aquí hay un cuadrito. Aquí había un cuadrito. Ya, entonces son 4 medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, ¿sí? Piracinamida, etambutol, rifampicina. Aquí está. A ver. No, estos tampoco son porque estos son tratamientos de segunda línea. Aquí están. Isoniazida, rifampicina, etambutol. Aquí están. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Estos son los tratamientos. Este es el tratamiento. ¿Está bien? Ya, ahora sí. Empecemos. Ok, antes de empezar con esto, tienen que tener claro que nosotros hablamos lo que es infección de tuberculosis es una cosa y tuberculosis sensible, tuberculosis, enfermedad por tuberculosis es ya la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Pero ahora nosotros vamos a diferenciar esa tuberculosis en tuberculosis sensible y en lo que es tuberculosis sensible. ¿Cuándo hablamos de una tuberculosis sensible? Bueno, nosotros de ese tratamiento que nosotros hablamos, la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, el paciente es sensible, quiere decir que ese medicamento va a eliminar a la bacteria, ¿sí? Que la bacteria no es resistente, ¿ok? A ese medicamento. Cuando hablamos de tuberculosis sensible, quiere decir que esa bacteria es sensible a los antibióticos, o sea, va a eliminar a la bacteria. ¿Me hago entender, chicos? Así como vamos a hacer la prueba en las de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de tuberculosis? El tratamiento de tuberculosis, cuando es sensible, va a ser los 2 primeros meses, vas a tomar todos los días isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Está claro? Sí, por 2 primeros meses, todos los días vas a tomar estos 4 medicamentos. Piracinamida, etambutol, rifampicina, isoniazida. Después de esos 2 meses, 4 meses más, solo vas a tomar isoniazida, que aquí está con H, y rifampicina. En total, tú vas a tomar 6 meses este antibiótico diario. ¿Ok? Voy a volver a repetirlo. Vas a tomar los 2 primeros meses isoniazida, aquí es con H, rifampicina, piracinamida con Z aquí, y en tambutol, la E de tambutol. ¿Cuántos meses vas a tomar todos estos 4 medicamentos? 2 meses.
Pero después que pasaron los 2 meses, vas a empezar solo con isoniazida y rifampicina, nada más, los cuatro meses. O sea, si tú sumas los 4 meses más los otros 2 meses, el tratamiento de la tuberculosis son 6 meses. ¿Me hago entender, chicos? ¿Cuándo tomo este tratamiento? Cuando soy sensible. Quiere decir que mi bacteria sí va a morir con este tratamiento, que es el tratamiento que nosotros llamamos de primera línea. Ya, lamentablemente, chicos, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? El paciente cuando toma este tratamiento, tú ves el paciente está súper delgado, está decaído, y el paciente a las 2 semanas que toma este tratamiento, ya no, ya el paciente ya no infecta. Al mes, el paciente está bien, ¿ya? Al mes y medio es como que el paciente no tuviera nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El paciente dice, yo ya me siento bien. No termina de tomar los 6 meses, es bastante. Porque acuérdate que Mycobacterium tuberculosis tiene su pared muy gruesa, ¿sí? Tiene muy gruesa su pared, entonces necesitamos ir poniendo medicamentos poco a poco, ¿ya? Entonces, algo muy interesante es que tiene que durar 6 meses. Entonces, ¿quién es el que colabora aquí? Ustedes. Ustedes son las personas que tienen que estar con el paciente incentivando de que tome todo el tratamiento de la tuberculosis porque son 6. Si este paciente no toma el tratamiento, se puede volver resistente. Y donde se vuelve resistente, ya no le pueden valer estas drogas de aquí. Y entonces van a tener que tomar otras drogas que se llaman el tratamiento de tuberculosis de segunda línea, que ese tratamiento de tuberculosis de segunda línea son drogas muy fuertes que pueden causar daños a los órganos. ¿Me hago entender, chicos? ¿Ya? Ahora, chicos, le pregunto, ¿la tuberculosis tiene cura? Dale, en serio, chicos. ¿Tiene cura o no tiene cura la tuberculosis? No tiene tratamiento. ¿Ah? Claro, pues que tiene Sí, cura, sí pues es tiene una cura. bacteria, pues, y le estoy diciendo el tratamiento, de que la mata, pues. Obvio que cuando una persona tenga tuberculosis, sí tiene cura, chicos. Solo, ¿cuál es el pequeño detalle, chicos? ¿Cuál, Aarón, tú dirías que es el pequeño detalle ahí? Un tratamiento. El tratamiento es largo, ¿sí? ¿Pero se va a curar? Sí, ya vamos en la guía del VIH, ahí vamos con el tratamiento de VIH. También hablamos de ahí. Aquí también hablamos, aquí ya mismo entra el tratamiento de VIH con tuberculosis. Pero más hablan de VIH con tuberculosis, que tanto aquí no te hablan mucho en la guía de VIH hay solo tuberculosis con VIH. Ya. Entonces, bueno, igual iba a llegar también esa parte. Entonces, como nosotros sabemos, sí, iba a llegar con esa parte cuando estuvimos en VIH, porque acuérdate que VIH, lamentablemente, el virus del VIH a quien va a eliminar son a nuestros soldaditos y nosotros nos vamos a quedar sin ninguna protección. Y cuando no hay ninguna protección, chicos, ya no hay ninguna defensa, han muerto todos los linfocitos, especialmente los CD4, no tenemos quien nos vaya a respaldar, que nos vaya a cuidar. Entonces, cualquier bacteria oportunista, ¿ok? Que entre al cuerpo nos puede hacer daño, ¿ok? En este caso, una de las enfermedades que se da con mayor frecuencia, que son bacterias oportunistas, es VIH. Y tú con una persona que se diagnostique con tuberculosis, tú tienes que pensar que esa persona pueda tener VIH, ¿sí? Tú tienes que pensar que esa persona pueda tener VIH. Pero chicos, 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 no quiere decir que todas las personas que tienen tuberculosis tengan VIH. Por ejemplo, las niñas que no comen bien, ¿sí? Las niñas que no se alimentan bien, que por ahí las estoy mirando, ¿sí? ¿Ok? Que les voy a hacer un examen de hemoglobina otra vez, ¿ok? Y esas niñas que no se alimentan bien, ¿ok? Y van a los hospitales, ¿sí? Y tienen su sistema inmunológico bajo. Pueden tener ya la bacteria, ¿sí? Con esa pueden tener ya la bacteria.
Y si siguen bajando esa hemoglobina, no van a tener sus defensas buenas y van a tener tuberculosis. Pero eso no quiere decir que tengan VIH, no quiere decir que tengan VIH, ¿sí? No quiere decir que tengan VIH, nada que ver, ¿sí? Pero por lo general nosotros pensamos en VIH. ¿Por qué pensamos en VIH? Porque si ya tú dices, a ver, las personas que tienen las defensas bajas son las personas con VIH. A ver, sea Andrea, cuénteme. Una pregunta, yo ya tuve tuberculosis pulmonar más que nada por fumar y por no comer bien. Entonces, ¿puedo volver a tener la bacteria? Y si es así, ¿me hará efecto el mismo medicamento que tomé en ese momento, que fue específicamente el que usted estaba nombrando hace un rato? Ya. Este, no, si tú tú cambias tu estilo de vida, si tú cambias tu estilo de vida, ¿ok? Dejas de fumar, te alimentas bien, caminas, haces deporte, no tienes por qué volver a tener tuberculosis, Es ¿sí? que no lo cambié, por eso pregunto. Ah, no has cambiado tu estilo de vida, claro, pero ahorita no. ¿Qué edad tienes? 19. Tienes 19 años. Si que sea a los 50, a los 60, si no cambias tu estilo de vida, entonces puede ser que puedes volver a tener tuberculosis y puede ser que ya no te funcione el tratamiento de primera línea, sino tienes que irte a un tratamiento de segunda línea. Sí, entonces eso ya depende de ti, depende de tu estilo de vida, de tu estilo de vida que lleves. Cuando vayas a un hospital siempre tienes que andar con tus mascarillas, ¿ok? Siguen siendo unas personas normales, como que no ha pasado nada. Es más, a la edad que tienes, si te ven el rayos X de tu pulmón, seguro que está perfecto. Como que no ha pasado nada. Es como que no ha pasado nada, es una bacteria más, ¿sí? Pero tú sabes que es lo que te pasó y tú tienes que cuidarte. Es tu estilo de vida. Ya tal vez ahorita no te das cuenta, pero ya cuando llegas a mi edad, ya te vas a dar cuenta de que tú ya tienes que cuidarte, cambiar tu estilo de vida. em, Bueno, no te das cuenta, y la misma edad te hace cambiar, así que tranquila. Ya uno se aprende a cuidar más, ¿ok? Tienes que cambiar tu estilo de vida nada más, porque aquí la única que ve por ti eres tú, nadie más. Tú y tú, nadie más te salva. ¿Escuchaste, Sea? Sí, profe, lo voy a pensar. Bueno, ok, listo. Bueno, sigamos. Entonces, esas son las preguntas de lo que es VIH. O sea, como que ya ahorita, como que ustedes ya, de tanto que he hablado de bacterias, creo, en tanto tiempo, como que ya yo creo que ya entienden algo, ¿verdad, chicos? Bueno, como es a la loca de las bacterias. Bueno, chicos, hasta nos hizo vestir de bacterias. Está loca, por ahí dice. Bueno, listo, chicos, seguimos hablando. Bueno, entonces hemos hablado de lo que es el tratamiento. Estamos hablando de los tratamientos. Ya, aquí hablamos nosotros del medicamentos de segunda línea, la tuberculosis. A veces, y hay otra cosa que también es interesante. Tú dices, bueno, está bien, me contaminé con tuberculosis, me infecté con tuberculosis, voy a tomar el tratamiento. Bien. No, chicos. O sea, fue buena suerte, tienes buena suerte, porque se pudo haber infectado con una cepa que era resistente. ¿Sí? Se puede haber infectado, o sea, uno siempre sabe cuál es el salado de la clase, ¿verdad? Siempre es uno más salado que el otro, ¿verdad? Entonces, tienes que tener cuidado porque puede ser tan salado que te infectes de tuberculosis, pero no te infectes con una cepa sensible. Te puedes infectar con una cepa resistente, ¿ya? Y ese sí es un problema, sí es un problema porque hay unas cepas que son extremadamente resistentes de que no existe ya el tratamiento aquí en el Ecuador. ¿Ok? Y las personas mueren de tuberculosis porque no hay tratamiento. ¿Me hago entender, chicos? Ya. Otra cosa que también quiero decirles, por ejemplo, hay personas que hablaron de que, los que están en la cárcel tienen tuberculosis.
ya, pues que ahí que se queden con tuberculosis. No, chicos, no está bien eso. Bueno, no es que defiendo los derechos humanos de esas personas, sino lo que digo es que date cuenta que ellos tienen tuberculosis y no solo ellos están ahí en ese espacio, están los guías penitenciarios, están la gente administrativa, la gente que cuida ahí, la gente que da la alimentación. Entonces, esas personas que van a trabajar ahí, lamentablemente, acuérdate que esa bacteria, chicos, dura muchos años en el ambiente, ¿ya? No es como, por ejemplo, cualquier bacteria que tú medio pasas un trapito y la bacteria muere. No, tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que puede vivir hasta más de 5 años, ¿sí? Más de 5 años en el ambiente. Si tosió la persona y la bacteria se quedó en la pared ahí, 5 años. Ya, claro, si no hay una limpieza. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante la limpieza que tengas también en tu hogar, ¿sí? En tu hogar todo tiene que estar limpio, lavarte las manos, usar mascarilla cuando vayas al hospital, que se te vuelve un hábito. Aquí tienes que tener tu mascarilla puestita ahí en tu bolsillo y te la pones. Cuando hay un montón de gente, te pones la mascarilla, que sea un hábito. Se vuelve un hábito, chicos. ¿Ya? Entonces decían que no, que ya los dejen ahí. No, no se puede, tienen que darle tratamiento y tienen que terminar con ese brote, ¿sí? Porque como ellos están ahí, pueden estar ahí ya con una bacteria resistente y esa bacteria resistente puede pasar a otras personas de que no están dentro de la cárcel, ¿ya? Entonces, no está bien eso, tienen que eliminarlo, ¿sí? Tienen que eliminarlo porque eso es una bomba de tiempo lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también les quería decir. Bueno, next, medicamento de segunda, ya. Entonces, el medicamento de segunda línea para tuberculosis es un medicamento empleado para el tratamiento de la tuberculosis que es resistente. Algunos medicamentos de primera línea que se utilizan para tratar tuberculosis farmacosensible, etambutol, isoniazida, piracinamida, también pueden emplearse para unos de estos, no todos, ¿no? Porque algunos van a ser resistentes, para la de segunda línea. Entonces nosotros la hemos clasificado, esas tuberculosis, esos tratamientos en el que son resistentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un tratamiento que es el tratamiento pre-XDR, ¿sí? Cuando nosotros vemos que esta bacteria no está funcionando, que este medicamento no está funcionando con, con, la- con esta bacteria, entonces nosotros damos un tratamiento XDR, que es una tuberculosis causada por cepas de Mycobacterium tuberculosis que es resistente a la rifampicina y puede ser también resistente al isoniazida. Entonces, cuando nosotros llamamos una pre-XDR, cuando esta bacteria es resistente a la rifampicina y también a la isoniazida. Entonces, aquí SEA va a sacarse 20 en el tratamiento de la tuberculosis porque ya se la sabe de memoria esa, porque se lo imagino que se lo tomó como 6 meses, ¿ok? Entonces, tenemos que Mycobacterium tuberculosis en el momento de ser resistente a rifampicina y también que puede ser resistente a la isoniazida y que al menos es resistente a una fluoroquinolona como la levofloxacina, la moxifloxacina, nosotros los vamos a llamar pre-XDR. Esto voy a tomarles, chicos, porque esto tienen que saberlo como conocimiento general porque hay bastante tuberculosis, lamentablemente, ¿sí? Entonces tomen atención. Yo les puedo poner, por ejemplo, pre-XDR, escoja la opción correcta y le pongo con una una tuberculosis MDR. Ya, entonces ustedes tienen que saber bien este concepto, ¿sí? Cuando es resistente a isoniazida y también es resistente al menos a una fluoroquinolona y a rifampicina, es una pre-XDR, ¿ok? Y luego tenemos aquí, luego tenemos la tuberculosis extensamente resistente que se diferencia mucho con la tuberculosis que es XDR. Entonces, la tuberculosis extensamente resistente, porque la otra es pre-resistente, no te vayas a equivocar, es la tuberculosis, perdón, no, ahora esta es la tuberculosis. La tuberculosis resistente XDR es la tuberculosis que es resistente a rifampicina y puede también ser resistente a isoniazida. Y también resistente al menos a un grupo de fluoroquinolonas. Y al menos otra droga del grupo A que es la betaquilina y linezolid. Entonces, estos son los medicamentos que yo les hablaba, que son medicamentos que ya se los toma en una tuberculosis resistente y que estos causan muchos efectos a otros órganos.
Aquí tenemos lo que es la tuberculosis multiresistente, es causada por la cepa Mycobacterium tuberculosis, que es resistente al menos isoniazida y rifampicina. Si ves que cambia, ¿verdad? Cuando es resistente a isoniazida y rifampicina, nosotros decimos que es una tuberculosis multiresistente. Ahora, cuando hablamos de una tuberculosis a lo que es resistente a la isoniazida, es causada por la cepa Mycobacterium tuberculosis resistente a isoniazida, ¿sí? Y sensible a rifampicina. Ya para terminar, chicos, tuberculosis resistente a rifampicina es causada por la cepa Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. Ok, entonces esto sí tenemos que sabernos porque te llegan los pacientes. ¿Quiénes son los que manejan el programa de tuberculosis? Uno de los que manejan el programa de tuberculosis son las enfermeros, ¿sí? Por eso que tienes que saberlo y además no es por molestarte porque hay bastante tuberculosis, chicos. Y al menos tienes que saber que los pacientes tienes que clasificarlos si son tuberculosis sensible, tuberculosis farmacoresistente o ahí cuando hablas de farmacoresistente, ¿cuál? Pues si es una tuberculosis pre-XDR, si es una tuberculosis XDR, si es una tuberculosis eh, resistente a la lesionacida o una tuberculosis MDR o tuberculosis resistente a la rifampicina. Entonces, todo eso tienes que investigar en lo que hablamos de los tratamientos de la tuberculosis. Ya, y para terminar, chicos, para terminar, el último, sí, hablé sobre tuberculosis confirmada bacteriológicamente. Ya. Hablamos de la tuberculosis también extrapulmonar. Recuerden, chicos, que la tuberculosis no se da tan solo en el pulmón, ¿ya? Hay tuberculosis, chicos, que ya avanza más, sí, avanza más, y esta tuberculosis no tan solo va al pulmón, sino puede afectar a las meninges, sí, en el que se llama, lo que se llama tuberculosis miliar, sí, y también hay tuberculosis en menores de 15 años, lo que es en forma extrapulmonar, y lo que tú se das cuenta es que tienen el ganglio linfático muy abultado, y entonces tú puedes pensar que dices, ay, es un acceso, no es un acceso, es tuberculosis. Chicos, yo he encontrado tuberculosis bueno, yo he visto que se han encontrado tuberculosis en diferentes partes órganos del cuerpo. Puedes encontrar tuberculosis hasta en el intestino. He encontrado tuberculosis en los huesos, tuberculosis en la parte de las meninges. Un día a mí me tocó y encontré tuberculosis en una secreción vaginal. Sí, me dijeron, tome la muestra de secreción vaginal y hazle tuberculosis. Y en secreción vaginal tenía Mycobacterium tuberculosis. Sí, entonces ya Mycobacterium tuberculosis no tan solo está ahorita en el pulmón, sino que ya está progresada esta bacteria y créeme que a mí me sorprende mucho, ¿sí? Entonces creo que le tomes mucha atención a esta guía, la estudies, la repases, la leas, para que tengas una idea, no tan solo como profesional, sino como conocimiento general, como lo que es conocimiento general, para que puedan diagnosticar este tipo o sea, tener un diagnóstico y un tratamiento de estos pacientes. Y recuerda que también cuáles son los signos y síntomas de la tuberculosis. En el signos y síntomas, por lo general, es tos, expectoraciones, fiebre, más de 15 días, decaimiento, sudoración, fatiga, se siente cansado. Esos son lo que es uno de los síntomas, signos y síntomas más frecuentes de la tuberculosis. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta con tuberculosis? No, dice, ya quedamos asustados todos. Bueno, ahora sí nos vamos a VIH.
Ahora se me perdió la guía. Ay, no, esta es la guía que yo le hice para... Esta no. Otra vez se me perdió la guía. Ya la encontré, chicos. Ay, gracias, se ve buenísimo. Cuanto más que se buenísimo, te gusta. Gracias. Bueno. Está apagado el micro. Chutica, chicos, ya está terminando la clase. Ustedes recién me dicen. ¿Qué pasa? No, mentira, mentira. Ya. Tenemos, chicos, lo que es VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es un retrovirus cuya infección en los seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongada, que al alcanzar su fase final provoca el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida SIDA. La infección causada por el VIH se caracteriza por producir una lenta pero continua destrucción del sistema inmuno mediante múltiples mecanismos, siendo los linfocitos CD4 la diana más importante. Entonces, ¿qué es lo que quise decir, chicos? Entonces, el virus de la tuberculosis, chicos, que es un virus, ¿no? Entonces hablamos de un virus. Entonces ahí yo pregunto, ¿hay cura para el virus para el virus de VIH, chicos? No, 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 solamente tratamientos, pero no. Bien, muy bien, hay el tratamiento, pero ¿cómo actúa el tratamiento? ¿Cuál es ese fundamento del tratamiento con el virus? Porque con la bacteria lo mata, o sea, con lo que es antibiótico, a la bacteria la mata, ¿ya? O la inhibe. Pero ¿cuál es la función de ese tratamiento en el virus? Ya, lo que va a hacer es, hace que deje de que, o sea, hace que no se siga replicando el virus. Muy bien, Aarón. Vamos a ver un puntito, Aarón.
Uy, Aarón, Dios me tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Ay, no, le estoy poniendo al otro Panchana. Es Aarón David. Jeje, Angie Panchana. Pero bueno, ya tiene otro punto Angie también. Dale, es con suerte, Angie. Bueno, listo. Allá. ¿Qué es mi amiga Anabela? ¿Dónde está? Carlos, ¿está aquí? No está Buenas Carlos. noches, docente. Ah, yo pensaba que ni mi clase quería escuchar, Carlos. Está bien, amiga. Ok, listo. Next, sigamos. Yo tengo a mi amiga Anita Burgos que se sabe su nombre de memoria. Ayer me pregunta esa, ¿cómo está Carlos? Está bien, le digo. ¿Yo cuál? No, ya, next. Entonces hablamos allá, estamos hablando que, acuérdate que los virus se replican, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la imagen que te puse era que se hacen muchos virus, ¿verdad? Porque el ADN del virus se junta con nuestro ADN, ¿verdad? Entonces se juntan y ahí toman el mando de la célula. Pero ¿qué hace el tratamiento? ¿Qué hace? Hace que ese ADN no hace que no se junte con nuestro ADN. ¿Sí? Entonces no se hacen virus, no se hacen muchos virus, porque ya el momento que coge el mando de la célula, entonces le dice a las proteínas, haz muchos virus, porque acuérdate que los virus están hechos, de la caxi está hecho de proteínas, ¿no? Entonces no deja que se repliquen, ¿sí? ¿Los va a eliminar los virus? No, pero hace que no se repliquen tantos. Y al no replicarse tantos, ellos no van a ir a pelear con los glóbulos blancos de nosotros. ¿Me hago entender, chicos? Ya. Entonces, hablamos de cuya infección en los seres humanos provoca un cuadro clínico sindrómico de evolución prolongado que al alcanzar su fase final provoca el síndrome. Ya, si nosotros no tomamos el tratamiento, si el paciente no toma el tratamiento para lo que es VIH, entonces, ¿cómo va a ser pues, para poder disminuir la réplica? Entonces, el paciente tiene que empezar a tomar el tratamiento de VIH para que no se repliquen pues, los virus. ¿Ya? Porque si no toma el tratamiento, van a haber muchos virus, ¿sí? ¿Y a quién van a eliminar? Especialmente, ¿contra quién se van? ¿Ok? ¿Contra dónde aterriza ese virus? Lamentablemente aterriza en nuestras defensas y especialmente en uno de los linfocitos, porque como nosotros hay algunas subpoblaciones de linfocitos, al que especialmente va es donde el linfocito CD4. ¿Ok? Es en el linfocito CD4. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes van a morir aquí de todos esos glóbulos blancos? Nuestras defensas, que son los linfocitos CD4. ¿Ok? Entonces, cuando hay muchos virus, van a ir esos linfocitos CD4 y nos quedamos pues sin linfocitos CD4. Y al quedarnos sin linfocitos CD4, no tenemos ninguna defensa. Entonces, cuando ya vamos a un linfocito CD4 que no hay mucho, que hay poquitito, ya cuando perdemos nuestro linfocito CD4, ahí nosotros lo llamamos SIDA. ¿Sí? Nosotros decimos, ese paciente tiene SIDA, cuando nosotros chicos decimos que ese paciente tiene SIDA. Ya, cuando tenemos, muy bien, Aaron, cuando tenemos una pequeña cantidad de linfocitos CD4, ¿sí? Es pequeña la cantidad de linfocitos, bajo los linfocitos CD4, menores a 200. Ya vamos a ver cuál es el punto de corte, ya cuál es el porcentaje o la cantidad de linfocitos. Cuando está menos de 200, quiere decir que esa persona está en una fase SIDA. ¿Ya? Y esa persona, cualquier microorganismo oportunista que esté, lamentablemente va a causar la muerte. O lo que en esto se da también muchos tumores. ¿Ya? Seguíamos hablando de la infección causada por VIH, se caracteriza por producir una lenta pero continua destrucción del sistema inmune mediante múltiples mecanismos, siendo el linfocito CD4 la diana más importante. Next. Ahora sí, vámonos a nuestro glosario. Entonces vamos hablando de estas, no son muchos chicos, vamos hablando de estas
de estos términos, como tenemos adherencia, es la situación en la cual se toman los medicamentos exactamente como los recetó el profesional de salud. Y aquí tenemos los antígenos P24, que es muy importante. Se recuerda, no sé quién se acuerda de alguien que les tocó virus por ahí, ya que se acuerdan que esos cuando a los que les tocó virus, en su morfología tenían como unas como alguien dijo por ahí unos cachos, ok, unas espigas que están metidas ahí en los virus. ¿Se recuerdan, chicos? Que son como unas antenitas que tienen los virus. ¿Sí? Ellos son espigas, ¿sí? Y especialmente los virus del VIH tienen una proteína, una proteína que no la tienen otros virus, ¿ya? Y esa proteína que no la tienen otros virus, nosotros le hemos llamado antígeno P24, ¿sí? Antígeno P24. ¿Ok? Entonces a veces cuando nosotros no utilizamos los anticuerpos, cuando no podemos utilizar anticuerpos, porque acuérdate que los anticuerpos para nosotros poderlos identificar tienen que pasar algunos días. Entonces nosotros queremos tener un diagnóstico más rápido antes que se formen los anticuerpos. Entonces lo que vamos a buscar es esa proteína, que nosotros lo llamamos antígeno P24. Entonces, ¿qué es el antígeno P24? Es una proteína del núcleo viral que se detecta 1 o 2 semanas después de la infección por VIH en etapas tempranas, ¿sí? Entonces, ¿quién nomás tiene el antígeno P24, chicos? ¿Quién nomás tiene el antígeno P24? El virus del Los an- el virus del VIH. Ya, cuando nosotros hablábamos de dengue, si hablamos de dengue, el dengue tiene otro antígeno que no lo tiene otro virus, que es el antígeno, el NS1. ¿Sí? Entonces, a veces en dengue, como todavía no tienes anticuerpos y hacer una prueba de biología molecular es muy caro, entonces buscan el antígeno NS1. ¿Sí? Cuando te dicen hágase un NS1 porque quieren buscar el virus del dengue. Pero si te dicen hemos encontrado el antígeno P24, quiere decir que hay una presencia de virus y especialmente es el de VIH. ¿Me hago entender, chicos? El antígeno P24 es el único antígeno que tiene el virus del VIH. Sí, ese antígeno lo tiene el virus del VIH. ¿Qué es el antígeno P24? Es una proteína del núcleo viral que se detecta, acuérdate, 1 o 2 semanas después de la infección del VIH en etapas tempranas. ¿Por qué no usas anticuerpos? Porque se demora el anticuerpo en aparecer. ¿Por qué no usas biología molecular? Porque acuérdate que a veces es muy caro. ¿Ya? Y entonces el antígeno P24 es un poquito más razonable y, y es muy bueno. Bueno, vamos a hablar de lo que es carga o viremia, carga viral o viremia, ¿sí? Carga viral o viremia, ya es interesante. Bueno, entonces hablamos de que tenemos los pacientes de VIH, ya han sido diagnosticados por VIH, que pudo haber sido por antígeno anticuerpo, por antígeno P24, puede haber sido diagnosticado por biología molecular, por unas pruebas rápidas, ya, entonces ya sabemos que ese paciente es un paciente VIH. Ya, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer rápidamente? El paciente rápidamente tiene que comenzar a hacer su tratamiento, ¿sí? Tiene que hacer su tratamiento, ¿ok? Pero, chicos, algo muy importante. Para poder hacer su tratamiento, primero tiene que saber cómo está, pues, ¿no? ¿Cuánta cantidad de virus? Si tiene bastante virus, tiene poco CD4, ¿verdad? Tienes que saber, pues, cómo está tu paciente. Entonces, lo que se envía a hacer es una carga viral. ¿Sí? Carga viral para saber cuál es la proporción de virus que hay en tu cuerpo. ¿Ya? Entonces, todos esos pacientes que tienen VIH, todos tienen que ir cada 6 meses al laboratorio a ver cómo está su carga viral. ¿Sí? Entonces, la carga viral, o también nosotros llamamos viremia, que el virus en la sangre, cantidad de virus o número de copias de ARN que existe en una muestra biológica. O sea, sacas la muestra, ¿ok? Y nosotros vamos a medir la carga, cuántos virus tiene en esa muestra por general que puede ser plasmosuero y que se expresa como número de copias de ARN viral sobre ml o el algoritmo de decimales. ¿Ok? Si la carga viral es alta, muy alta, entonces quiere decir que el paciente puede estar en una fase SIDA, ¿sí? O el paciente no le está resultando el tratamiento.
Sí, entonces a veces lamentablemente, chicos, el tratamiento no resulta, el paciente se vuelve resistente. Entonces, pero hay muchos tratamientos, entonces se cambia el tratamiento. Por eso que todas las personas con VIH tienen que, todas esas personas con VIH tienen que ir siempre estando, siempre tienen que estar eh, yendo a las citas con el médico cada 3 o cada 6 meses para ver cómo está funcionando el tratamiento. Si aumenta la carga viral, si tiene un aumento de carga viral, quiere decir que no está funcionando el tratamiento de VIH. Pero si está disminuido, está bajo la carga viral, no tiene, no tiene mucho porcentaje de virus, no tiene mucha cantidad de virus, entonces decimos que el tratamiento sí está funcionando bien. Entonces, y lleva un buen estilo de vida, hace ejercicio, se alimenta bien, duerme bien, toma bien su tratamiento, ¿ok? Entonces, esta persona va a vivir como una persona normal, ¿ya? Como una persona normal, siempre y cuando él tiene que estar en constante o periodo viendo cómo está su carga viral. Ahora tenemos expuestos perinatal. Cuando hablamos de expuestos perinatal, niño o niña menor de 18 meses de edad que nace de una mujer infectada por VIH. Fracaso clínico, aquí está lamentablemente, se refiere a eventos nuevos o recurrentes que indican inmunodeficiencia grave después del tratamiento con antirretrovirales efectivo durante un tiempo igual o mayor de 6 meses. Fracaso inmunológico, situación en que el paciente mantiene valores de CD4 por debajo de 250 células. Entonces aquí hablábamos, chicos, cuando las células de la CD4 están bajo de 250, quiere decir que no está funcionando el tratamiento. No puedes estar más bajo de 250 células CD4. Acuérdate que las CD4 tienen que estar altas porque son nuestra defensa. ¿Y quiénes tienen que estar bajos, chicos? La carga viral. Muy bien, Sea. Muy bien. La carga viral tiene que estar baja. La carga viral tiene que estar baja. Ok, la carga viral estar baja y ¿quién tiene que estar alta? El CD4. Entonces, cuando tu paciente tiene un CD4 alto y una carga viral baja, quiere decir que todo está funcionando bien. Ok, un fracaso virológico se refiere a la incapacidad de lograr o mantener su presión viral por debajo de umbral de acuerdo a la técnica utilizada. Bueno, hay pacientes que sí son rebeldes al tratamiento y cuesta mucho saber cuál es el tratamiento óptimo y tiene que dar vuelta con muchos tratamientos para ver cuál es el tratamiento indicado, chicos. Y tenemos aquí los famosos linfocitos CD4, son un tipo de linfocitos que ayuda a coordinar la respuesta inmunitaria al estimular a otros inmunocitos como los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos TCD8 para combatir la infección. El VIH debilita el sistema inmunitario al destruir los linfocitos CD4. ¿Quiénes son los linfocitos CD4? Son un tipo de linfocitos, chicos, que ayudan a coordinar la respuesta inmunitaria al estimular a otros inmunocitos como los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos T, C8 para combatir la infección. Parejas cero discordantes. ¿Qué es una pareja cero discordante? Una pareja cero discordante son dos personas que mantienen relaciones sexuales, siendo una de ellas PBB y la otra negativas para la infección. Chicos, los pacientes con VIH, nosotros no hablamos de pacientes con VIH, sino que nosotros tenemos estas siglas, estas abreviaturas, perdón, en el cual nosotros hablamos PBB, son pacientes que viven con VIH, ¿sí? PBB, pacientes que viven con VIH. Entonces, cuando tienes estas personas con PBB, tienen su pareja que no tienen VIH, y la otra persona sí tiene, entonces nosotros hablamos parejas ceros discordantes. Periodo de eclipse es el periodo aproximadamente de 10 días después de la infección por VIH, en el cual los análisis virológicos y serológicos actualmente conocidos pueden no detectar la infección por VIH. Entonces son los primeros 10 días, nosotros hablamos del periodo de eclipse, que así te hagas lo que hagas va a salir negativo. Ya. Tenemos esta parte aquí también es interesante, ya estamos por terminar, la profilaxis post-exposición. Chicos, esto nos puede pasar, a mí me ha pasado, en el momento que a veces estás con las agujas y te pinchas.
te va a pasar, te pinchas, tienes que estar bien pilas en eso, ¿no? Por más apurado que estés, tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? La profilaxis posexposición es un tratamiento a corto plazo indicado lo más pronto posible después de una exposición de alto riesgo a un agente infeccioso como el VIH, los virus el virus la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. La finalidad es reducir el riesgo de infección. Por ejemplo, las personas que se pinchan con un paciente con VIH, hay que dar una profilaxis post-exposición, en el cual esto puede reducir esta carga viral y en sí, o no puede ser que este virus pueda estar en el cuerpo. Entonces, te ayuda mucho. Hay muchos investigaciones en la profilaxis posexposición. Si algún día tú te cortas y este paciente o te hincas con un paciente que tiene VIH, entonces al darte una profilaxis posexposición, puede ser de que tú no te infectes con este virus. ¿Ok? Y esta parte también es importante, la profilaxis post-exposición. Es un método para prevenir la infección por el VIH en las personas que no tienen la infección pero comen un alto riesgo de infectarse. Implica tomar diariamente una combinación específica de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes, chicos, hay pacientes que no tienen VIH, pero sus parejas sí lo tienen. Entonces, si estas personas toman un tratamiento diariamente una combinación específica de medicamentos contra el VIH, se han hecho investigaciones que estas personas no se infectan con el VIH, ¿sí? Sí tienen una profilaxis preexposición. Sí, y es muy bueno, ¿verdad? Entonces se han hecho muchas investigaciones y se está utilizando lo que es la profilaxis preexposición. ¿Ok? Resistencia al VIH a las drogas, el VIH. Ah, ya está otro. La resistencia al VIH a las drogas. Ok, se define como aquel cambio de la estructura genética. Ya, ¿qué es lo que pasa? El paciente puede estar bien y el tratamiento de VIH, y este tratamiento de VIH le puede estar funcionando. O sea, tú estás bien, tienes VIH y todo funciona bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? El virus es tan inteligente, el virus es tan inteligente que cambia su morfología, porque los virus mutan, ¿sí? Los virus mutan, ¿sí? Cambian, entonces le dice, están que me dan este tratamiento y no puedo replicarme. Entonces lo que voy a hacer es cambiar mi morfología para que ese medicamento que llega no pueda aterrizar y cambio mi morfología, como que destruye el aeropuerto y hace el aeropuerto en otro lado. Entonces no llega el medicamento y lamentablemente llegas a tener resistencia a esas drogas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que cambiar de droga. Por eso que siempre tienes que estar en controles, tienes que estar en controles, ¿ok? Para que te des cuenta si tu tratamiento está funcionando. Sí, siempre tienes que estar en controles, ¿ya? Para ver cómo va tu tratamiento. Y luego ya hablamos de lo que es el síndrome de la inmunodeficiencia humana, que ya lo hablé, es la etapa más avanzada de la infección por VIH en la que se ha llegado el agotamiento de la célula CD4, lamentablemente, con un recuento menor de 200 células por mililitro y a la presencia de condiciones definitorias que son indicativas de un defecto grave de la inmunidad celular. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hemos perdido todos los linfocitos CD4 debido a que no se está dando, no hay un tratamiento adecuado y no se está llevando el tratamiento. Por lo general, pierdes los linfocitos CD4 y entonces, bueno, pues podemos llegar a la muerte si no llevamos un buen tratamiento, ¿no? Tenemos lo que terapia antirretroviral se refiere al tratamiento para la infección por el VIH con dos o más fármacos. Siempre el tratamiento son dos fármacos de VIH. Y se puede denominar también TAR. A veces hablan mucho TAR, ya no hablan tratamiento antirretroviral, sino que los médicos por lo general ya le dicen TAR. TAR y PBB, expresiones que viven con VIH, de máxima actividad. Y luego tenemos el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, ya hablamos de él hace un momento. Es un virus, es el retrovirus, pertenece a la familia Retroviridae, que define dos tipos, VIH1 y VIH2. Ambos virus se transmiten por el contacto directo con líquidos corporales, tales como la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados por VIH, de una madre VIH positiva o también de una madre VIH positiva al niño durante el embarazo o parto
de lactancia materna. Entonces, esta guía es muy interesante en el cual habla de muchos aspectos relevantes sobre lo que es el VIH. Podríamos estar aquí toda la noche, pero hemos solo escogido lo que es la, el glosario de términos. Entonces, por ejemplo, Aarón me decía, bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son todos los tratamientos? Bueno, tratamiento de VIH sí es bien complejo porque son algunos tratamientos, no tan solo es uno, depende cuál es el tratamiento que a algunos le sienta bien o a algunos lamentablemente que, que hay que cambiarlos porque no hacen resistencia, entonces van cambiando de tratamiento. Entonces, tenemos algunos tratamientos, algunos medicamentos. Y esta guía, para las personas que desean un poquito más saber de VIH, cómo manejar, cómo se maneja, está muy interesante. No la veo que sea difícil. Por ejemplo, aquí está la profilaxis preexposición laboral y más abajo sale la profilaxis exposición. Entonces, aquí está la profilaxis exposición no laboral. Entonces, te puede ayudar mucho. Puedes leer más, puedes conocer. Entonces yo igual les paso esta guía para que la lean, la revisen. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo. Sí, bueno chicos, entonces eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque fin, terminamos. Se terminó todo. Ya. Listo, chicos. Dice, ay, por fin se terminó con la loca de las bacterias. No, ya fuera yo de ustedes decir por fin se cayó. Preguntas. Lloros, comentarios. Ay, ya boté la hoja. Bueno, ya. A ver, chicos, vamos a hacer el recordatorio de nuevo. Y quiere decir que vamos a hacer la próxima semana. Nosotros nos vamos a ver en Colonche. ¿Sí? En Colonche nosotros vamos a ver. ¿Qué día nos toca, Aarón? Ya, el 18 a las 8 de la mañana, que es miércoles. Ya. Ya, entonces, no se olvide de mandarme la lista porque yo quiero una lista de grupos de 3 en 3 y que me vaya diciendo este grupo de 3 en 3 entre el primero, después el segundo grupo de 3, el tercer grupo de 3, porque yo voy a necesitar que vayan en orden porque tengo que hacer firmar, hay que firmar un poco de cosas, hay que firmar y firmar y firmar. Entonces quiero que todo vaya en orden, porque son bastantes chicos. ¿Ok? Entonces entran al laboratorio, ya saben lo que tienen que hacer. Ustedes, esta semana, chicos, termino ¿cómo es el informe de práctica? ¿Sí? Para que ustedes lo impriman y lo lleven, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Entonces ustedes llegan, yo les doy la cajita ya estriada y ustedes, dependiendo de la bacteria que les tocan, ponen los antibióticos. Igual ahí voy a estar yo ayudándoles, ¿sí? ¿Qué más? Ponen la cajita, ponen el nombre en la cajita, ponen su nombre en la cajita y la guardan en la estufa. Ya, y de ahí los salimos, se ponen el disfraz. Acuérdense que solo lo que van a hablar es lo que pusieron en la matriz. No hablan más, no hablan que sí, que mi mamá, que mi papá, que mi mamá, que sí, que... No, 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 ya van a lo que es puntual, sí, a lo que ya les dije, ¿ya? Este, ¿Qué más? Entonces ahí también vemos todos los puntos. También las personas que dieron exposición, ahí también tienen que firmarme lo que es cómo es lo que es la tutoría, que más también firman el examen del semestre del siglo pasado, ya. Firman también el examen de esta vez, firman todo ya. Ya. Entonces, chicos, eso. Y ya pues dan la exposición, ya tienen ahí su nota de exposición, tendría su nota del laboratorio cuando suben el informe. Acuérdense que el informe vale 5 puntos, el informe del laboratorio, y vale 5 puntos la asistencia al laboratorio. No vayan a faltar, chicos. Si es que algo les pasó, si les atropelló un camión, entonces ahí sí pueden faltar y pueden ir al otro día. Sí, pueden ir al otro día. Ya. ¿Qué más? Al otro día, el día jueves,
Tal vez una de las tres personas del grupo puede ir al laboratorio, porque yo voy a tener todas las cajitas ahí en el mesón, ve su cajita y ya puede ver, ¿no? Le toma la foto y puede ver si que fueron sensibles, fueron resistentes a ese medicamento de la bacteria que usted tenía, ¿no? Entonces anota ahí en su informe y lo sube, ¿sí? Eso, no sé, que algo más se me olvide. Bueno, le cuento que la matriz lo podían hacer solo ustedes, nada más. Solo su pedacito y la subían, no es que todas tenían que llenarla. Pero bueno, ya que lo hicieron, bueno, ya. Les voy a subir un punto más porque todos lo hicieron ya todo. Pero yo les dije que cada uno nomás podía hacer su partecita y subirlo. No tenían que hacerlo todos y que todos tenían que llenar. Pero bueno, ya si lo hicieron, bueno, ya. Solo su parte, nada más. Si a mí me tocó Escherichia coli, lo único que tenía que poner bacilo gram negativo, bacteria, bacilo gram negativo, causa infecciones urinarias, en mi pedacito subí, nada más. ¿Sí? Ya. Eso. Pero si bueno, ya lo hicieron, bueno, pues ya está. Bueno, a mí se me hace más fácil es en el PDF, verlo. Así es, chicos. Ok. Pero no hay problema si lo subimos en Excel. Es que no sé si yo pueda, es que se me hace más difícil, porque tengo que esperar que se descarguen. En cambio, cuando está en PDF, y son bastantes, chicos, cuando está en PDF, yo lo puedo ver así como una vista previa. Y no es mucho. Ya, cambio el PDF, no sean así. A ver, Diana. Profe, entonces para ir a ver el resultado del día jueves, que es el siguiente día de la práctica, no es necesario que vayan los tres del grupo. No, tiene que ir, pero sí tiene que ir uno. Pero tiene Ah, que ya tomar la listo. foto y mandarle la foto al compañero, porque acuérdate que todos suben su informe, aunque sea el mismo de los tres. Ya, gracias. Ya. Ahí nadie va, seguro. Tiene que ir, uno que falta uno se frito, ok, y va a pasar. Pero bueno, ¿qué te diré? Preguntas. Bueno, chicos, nos vemos entonces el día miércoles de la próxima semana. Les agradezco, ha sido un gusto haber estado dándoles clases y nos vemos en nuestra última clase la siguiente semana. A ver, Homero, Carla, cuéntenos. Listen, y el jueves, ¿a qué hora tendríamos que ir a ver los Yo resultados? estoy desde las 8 a 11 de la mañana ahí, porque estoy con otro curso. Ya. Ya, no se preocupen que yo les dejo las cajitas ahí en una parte del mesón y usted entre y mira su cajita. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces no se vayan a olvidar que después ya tenemos, de aquí no nos vemos hasta el día del examen. Y en el examen, ¿qué es lo que voy a tomar? Solo voy a tomar la guía del dengue, tuberculosis y VIH. La guía del dengue, lo que les dije, el glosario que hablé de tuberculosis, de las dos guías, y el glosario de VIH. Creo que es más grande, chicos, pero es demasiado, se van a volver locos. Pero al menos para que tengan bien seguros que es VIH y que es tuberculosis. Eso sí tienen que saberlo sí o sí. No irán a hacer caer mal, ¿verdad? En epidemiología. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Chao.